Hoy deseo invitarles a dar infinitas gracias al Señor por habernos permitido llegar al final de este apasionante libro de Abdías. Queda mucho por decir, queda mucho por escudriñar, pero ya es nuestra responsabilidad hacerlo para la gloria y honra del Señor. Dios Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque en tu misericordia continúas enseñándonos y previniéndonos acerca del día del juicio. Gracias porque quieres erradicar de nuestros corazones el orgullo y todas esas cosas que no edifican, sino que por el contrario nos llevan a la perdición. Infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, apreciados hermanos, vamos a concluir este estudio analizando los versículos del 19 al 21 del libro de Abdías, en el cual nos vamos a enfrentar a la restauración de Israel y el reino de Jehová, teniendo como base un mensaje de esperanza y de victoria. Inicialmente hablemos del juicio a la esperanza. Luego de anunciar el orgullo de Edom, su violencia y el juicio del día de Jehová, el profeta Abdías cambia el tono del mensaje. Ahora aparece la restauración, revelando un principio sumamente importante para el creyente. Dios no solo juzga, sino que también restaura. Dice el versículo 17: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Se refiere a Sión, representando la presencia absoluta de Dios y el centro espiritual de Israel, que es el mismo Señor. Cuando hablamos de Sión, hacemos referencia a esos dos temas. Mientras que cuando hablamos de remanente, este concepto es clave en la Biblia y significa un grupo que sobrevive por la gracia de Dios. No todos serán destruidos. Dios preserva a un pueblo fiel. La gracia de Dios siempre cuida de mantener activo un remanente para su gloria y para su honra. Y continúa diciendo el versículo: y será santo. Esto implica restauración espiritual, que ese remanente será purificado, será separado para el Señor. No es solo una recuperación política lo que va a realizar el Padre, es una total y absoluta transformación espiritual. Es lo que Él pretende hacer con cada uno de nosotros. Luego dice que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto implica ni más ni menos que restitución, recuperación de lo perdido, cumplimiento de las promesas, afirmando con certeza que Dios nunca olvida lo que prometió a Jacob. Y esto implica que habrá una victoria sobre Edom. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun esto quedará de la casa de Saúl, ni un resto quedará, ni un poco, porque Jehová lo ha dicho. Y esa es la razón fundamental del juicio, porque Jehová lo ha dicho. Entonces habrá restitución y habrá victoria sobre Edom. Abdías presenta a esta altura un contraste poderoso para que lo tengamos muy en cuenta.
y que sintetiza mucho de lo que hemos venido estudiando. Jacob lo representa como fuego y Esaú como estopa. La estopa es un material que se quema fácil, muy fácilmente. Edom, entonces, que parecía fuerte, vigoroso, orgulloso, será completamente destruido, y no solo destruido, sino consumido. Y esto permitirá el cumplimiento de lo que Dios ha expresado. Históricamente, los edomitas desaparecieron como nación. Esto confirma la fidelidad de la palabra de Dios. Como punto siguiente, la expansión territorial, versículos 19 y 20. Y los cautivos de entre el ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neguet. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú. Y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los cananeos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Hay una restitución, una recuperación territorial, y se mencionan puntos estratégicos de la geografía como el Neguet, como Cefela, como los campos de Efraín y como Samaria. Esto representa la restauración nacional absoluta, completa, no solo espiritual en este momento, sino también territorial, social e histórica del pueblo de Israel. El Señor cumpliendo su palabra a sus hijos. Dios en este punto revierte la situación que se venía presentando. Lo perdido es recuperado, lo destruido es restaurado, y siguen las enseñanzas profundas a nuestras vidas. Y es que cuando llegamos y atesoramos al Señor en nuestros corazones, no importa las circunstancias que hayamos vivido, no importa lo que hayamos perdido, el Señor lo recuperará. Y no importa lo que haya sido destruido, el Señor lo restaurará para tener una perfecta comunión espiritual con Él. Llegamos al clímax entonces de el libro de Abdías, versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. El reino será absoluto de Jehová y totalmente para Él. Tenemos aquí entonces el punto culminante. Salvadores se refiere a libertadores, a instrumentos de Dios, a líderes levantados por Él para sacar a su pueblo de la situación en que estaba y mostrar el gran poder que tiene el Señor. Y seguir aseverando que Él es más poderoso que cualquier hombre en la tierra, que ante Él se va a inclinar toda rodilla y que Él cumple definitivamente lo que promete. El reino será de Jehová. Ese es el mensaje final del libro. El reino será de Jehová. Podrán llegar con armas, con ideas, con posiciones, con posesiones, pero ante la palabra de Dios no hay nada que se pueda sostener. Y el texto dice, porque Jehová lo ha dicho. Y Jehová nos ha dicho, nos ha prometido, que estando con Él
habrá victoria. Y eso fue lo que experimentó el pueblo de Jacob, aún bajo la opresión de los edomitas, aún sintiéndose derrotados y perseguidos, pero confiados en que el Padre Celestial había prometido libertad y se las estaría proporcionando. De tal forma que tenemos un tema central del libro. Lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, Dios gobierna sobre todo y es el absoluto Señor. Segundo, Dios juzga el pecado. Y tercero, Dios establece su reino. Gobierna sobre todo, juzga el pecado y al final su palabra es la que prevalece porque Él establece su reino y su soberana voluntad. Entonces, estas aseveraciones al final tienen una dimensión escatológica y es que el texto tiene una proyección futura. Apunta hacia el reinado universal de Cristo y esto se conecta con la esperanza del Mesías. Dios obrando, Dios cumpliendo, Dios anunciando la venida de Cristo para reinar absolutamente sobre todo. Si analizamos detenidamente, vamos a encontrar que hay una relación estrecha del Antiguo con el Nuevo Testamento, de las profecías con el cumplimiento. El concepto del reino se desarrolla plenamente en la predicación de Jesús, que es a lo cual nosotros hemos sido llamados, y la consumación final, el establecimiento del reino de Cristo. No cesemos de predicar la venida del Señor. No cesemos de predicar sus buenas nuevas. Prediquemos que un día el Señor vendrá y se establecerá y reinará. Y como ya lo dije antes, toda rodilla, y lo dice la palabra, se inclinará ante Él. El mensaje es el mismo. Dios reinó, reina y reinará plenamente y para siempre. Encontramos aquí un contraste entre Edom e Israel. Mientras Edom presentaba orgullo, Israel presentó humildad. Mientras Edom manifestó violencia, Israel recibió restauración. Mientras Edom se dedicó a la destrucción, Israel gozó de la salvación. Y mientras Edom desapareció, el pueblo de Cristo permanece para siempre y ahí estamos incluidos, usted y yo. Entonces tomaríamos algunas enseñanzas teológicas de lo que hemos expuesto. Primero, para tenerlo en cuenta, para meditarlo, para que se inserte en nuestros corazones. Dios siempre, absolutamente siempre, tiene la última palabra. El hombre puede decir, puede proponer, puede pensar, puede imaginar, puede intentar, puede iniciar cualquier labor o situación, pero la última palabra la tiene el Señor. Segundo, el juicio no es final, no ha terminado. Después del juicio viene la restauración. O sea, no se queda solo en el juicio, sino que Dios restaura. Y Dios restauró a su pueblo y le devolvió, le permitió obtener lo que había perdido. Tercero, Dios siempre cumple sus promesas. Absolutamente, siempre el Señor cumple sus promesas. Nada de lo que Dios promete queda sin cumplimiento. Y lo hemos visto a través de la historia. Y lo hemos visto en algunos aspectos en nuestras vidas.
Dios nos promete paz. Si llegamos ante Él, la paz llegará. Dios promete salvación. Él ya cumplió con los que hemos creído en Él. Dios promete que si llegamos a Él, veremos la obra en nuestras vidas. Y eso es lo que viene desarrollando. Dios promete que si llevamos las cargas a Él, Él nos hará descansar. Lo que Dios promete siempre lo cumple. Y cuarto, el reino de Dios. Ese bello reino de Dios es eterno. Todos los reinos humanos pasarán, han pasado, han fenecido, han estado en la cúspide por un tiempo y al final han decaído, mientras que el reino de Dios permanece para siempre. ¿Qué tal si buscamos una aplicación espiritual y decimos que en tiempos difíciles Dios sigue obrando, aunque no lo veamos? Allí en la cruz, en dolor, en injusticia, el Señor estaba obrando. Y el Señor estaba vigilando. Y el Señor estaba dando salvación. Y el Señor estaba hablando de perdón. Y el Señor estaba hablando de entrega. Y el Señor estaba hablando de que todo está consumado. Y seguiremos mirando a través de estas palabras que en momentos difíciles Dios y Cristo seguían orando. Y nosotros, en momentos difíciles, sigamos confiando en el Señor. Otra aplicación espiritual. Cuando hay pérdida, Dios puede restaurar lo que parece perdido. Hay aparentes pérdidas, pero Dios restaura con creces. No importa lo que tengamos que dejar, que muchas veces consideramos como pérdida y nos pueda doler, tranquilos. Dios va a restaurar nuestras vidas y nos va a recompensar todo aquello que hemos hecho. Miremos a Job. ¿Cuánto perdió Job? Y cuánto el Señor le restauró. Pero en ese perder y restaurar había un punto: fe, comunión, esperanza, certeza de que Dios estaba obrando. Y es lo mismo en nuestras vidas. Caminemos con Dios. Esperemos que el orgullo no corone nuestra cabeza, sino que la humildad sea la que se manifieste. Tercera aplicación espiritual. Frente a la justicia, tercera aplicación espiritual, Dios traerá justicia perfecta. Frente a la injusticia, Dios traerá justicia perfecta. De tal forma que hay esperanza para los creyentes. El mensaje final entonces no es de juicio, sino de esperanza. Siempre en la palabra del Señor, el mensaje final llega con esperanza. Inicia con juicio, inicia con advertencia, pero al final lo que encontramos es la esperanza de estar en manos de un Dios vivo. Y eso lo supo el pueblo de Israel, pero lo olvidó el pueblo de Edom. Y nosotros sabemos que hay esperanza, que necesitamos ser moldeados, pero descansemos entonces en saber que Dios salva, que Dios restaura y que Dios reina para siempre. Él es el amo y el Señor de nuestras vidas. ¿Cuál sería entonces la conclusión general que podríamos extractar del libro de Abdías? Digamos que el libro inicia con juicio y termina con victoria. Juicio para Edom y victoria para el pueblo de Jacob. Juicio para los necios y victoria para los que entregan su vida al soberano Salvador. Y al final, el libro nos enseña que el orgullo lleva a la caída. Tengamos esto presente. El orgullo lleva a la caída.
Pidámosle perdón al Señor si estamos en esa parte de nuestras vidas de aún mantenernos en el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Eso caerá fácilmente. Segundo, la injusticia es castigada por el Señor. Mirándola desde el punto de vista lógico, no justificando nuestras actitudes, ni haciéndonos las víctimas, sino entendiendo perfectamente injusticia. Y la injusticia será juzgada por Dios, mientras que la fidelidad será recompensada. ¿Qué preferimos? ¿Caminar en injusticia o en infidelidad? ¿Caminar en orgullo o en humildad? Dios reinará para siempre. No olvidemos en manos de quién estamos. No olvidemos quién es nuestro Señor y nuestro Redentor. No olvidemos lo que Dios nos ha mostrado a través de este libro de Abdías. Y ojalá lo leamos y repitamos la lectura cada vez más pausada, entendiendo todos estos conceptos. Invitación final: entender que Dios reina para siempre, que el orgullo lleva a la caída, que la injusticia será juzgada, que la fidelidad será recompensada, que frente al orgullo mostremos humildad, frente a la violencia confiemos en la restauración. Cuando veamos destrucción, acordémonos que Dios nos ha proporcionado la salvación y que muchas cosas que desaparecieron valió la pena, porque ahora el que mora en nosotros para siempre es el Señor, y Él permanecerá y nos guardará y nos cuidará y proveerá todo lo que sea necesario. Es una invitación a continuar en la palabra, a volver a la Biblia, a entender estas verdades fundamentales y a decirle al Señor gracias, porque tú no te quedas en el juicio, sino que vas un paso más adelante, como siempre, en la restauración. Y el Señor nos ha restaurado y nos seguirá restaurando y continuará limpiando nuestras vidas. Pero es necesario que menguemos para que Él crezca. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por habernos permitido escudriñar brevemente, Señor, este libro de Abdías. Gracias por las verdades que hemos aprendido, Señor. Gracias porque entendemos que tú eres un Dios de juicio, pero que restaura a quienes se acercan a ti. Gracias porque tu reino permanece para siempre, Señor. Gracias porque nos has amonestado y nos motiva, Señor, a dejar el orgullo, la vanidad y a caminar hacia la humildad, hacia dejar que tú reines en nuestros corazones. Te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada que finalizo el estudio de un libro, en lo personal, me queda el sinsabor de no haber extractado más, de no haber escudriñado más. Pero eso nos motiva a continuar allí en la lucha, practicando, indagando, averiguando y conociendo a ese Dios grande, a ese Dios bueno que permanece para siempre. Próxima semana iniciaremos un nuevo estudio, no se lo pierda. Y ahora les invito a que continuemos tomados, cogidos de la poderosa, poderosísima mano del Señor, de nuestro Salvador, de quien vive para siempre. Un gran abrazo.